Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, el capítulo número 7 de Primera de Corintios, para que saque su Biblia, para que en este momento, mis hermanos, compartamos todos juntos el mensaje de Dios y traigamos a nuestra mente de que a través de las lecturas, a través de leyendo la palabra de Dios, nosotros vamos a tener más conocimiento y vamos a entregar más nuestras vidas al Señor, que tanto nos ama y que tanto busca de que nuestras almas se conserven y tengamos una vida siempre agradable en su nombre. Voy a comenzar pues en este momento, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes me han escrito sobre varios puntos. Es cosa buena que un hombre no toque mujer alguna, pero no ignoren la tiranía del sexo. Por eso, que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. El marido cumpla con sus deberes de esposo, y lo mismo la esposa. La esposa no dispone de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la esposa. No se nieguen ese derecho el uno al otro, a no ser que lo decidan juntos y por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración. Después vuelvan a estar juntos, no sea que caigan en las trampas de Satanás, por no saberse dominar. Lo que les digo es a modo de consejo, no estoy dando órdenes. Me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo, pero si no logran contenerse, que se casen, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. En cuanto a los casados, les doy esta orden, que no es mía sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. A los demás les digo, como cosa mía y no del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, que no la despida. Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie, pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa, y la esposa no creyente, santificada mediante su marido cristiano. De no ser así, también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. Si el esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. En este caso, el esposo o la esposa creyente no están esclavizados, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. ¿Estás segura tú, mujer, de que vas a salvar a tu esposo? ¿Y tu marido, estás seguro de que podrás salvar a tu esposa? Fuera de este caso, que cada uno siga en la condición en que lo puso el Señor, en la situación en que lo encontró la llamada de Dios. Esta es la regla que doy en todas las iglesias. ¿Estabas circuncidado cuando fuiste llamado? No lo disimules. ¿No eras judío? No debes circuncidarte por el hecho de haber sido llamado, porque lo que importa no es el haber sido circuncidado o no, sino el observar los mandamientos de Dios. Que cada uno, pues, permanezca en la situación en que estaba cuando fue llamado. La llamada de Dios te alcanzó siendo esclavo. No te preocupes, pero si puedes conseguir la libertad, no dejes pasar esa oportunidad. El que recibió la llamada del Señor, siendo esclavo, es un cooperador libre del Señor. Y el que fue llamado, siendo libre, se hace esclavo de Cristo. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. No se hagan esclavos de otros hombres. Por lo tanto, hermanos, que cada uno viva para Dios, en el mismo estado en que se encontraba al ser llamado. Respecto a los que se mantienen vírgenes, no tengo mandato alguno del Señor, pero los consejos que les doy son los de un hombre a quien el Señor en su bondad ha hecho digno de crédito.
Yo pienso que esa es una decisión buena. En vista de las dificultades presentes, creo que es bueno vivir así. ¿Tienes obligaciones con una mujer? No intentes liberarte. ¿No tienes obligaciones con una mujer? No busques esposa. Si te casas, no cometes pecado, y tampoco comete pecado la joven que se casa. Pero la condición humana les traerá conflictos que yo no quisiera para ustedes. Esto quiero decirles, hermanos, el tiempo se ha acortado. En adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloraran. Los que están alegres, como si no los tuvieran. Los que compran, como si no hubieran adquirido nada. Y los que gozan la vida presente, como si no la gozaran. Piensen que todo lo actual está pasando. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa, y está dividido. De igual manera, la mujer soltera y la virgen se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Al decirles esto, no quiero ponerles trampas. Se lo digo para su bien, con miras a una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor. Si uno se siente intranquilo por su hija que está entrando ya en años, y si piensa que es mejor casarla, haga lo que le parezca, pues no comete pecado. Que la case, pero puede hacer que otro se mantenga firme y decida con toda libertad y lucidez de guardar la virgen. Este obra mejor. Así pues, el que la casa obra bien, y el que no la casa obra mejor. La mujer está ligada a su marido mientras éste vive, pero si se muere, queda libre y puede casarse con quien desee, siempre que sea un matrimonio cristiano. De todos modos, será más feliz si permanece sin casarse. Este es mi consejo, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, San Pablo, los consejos que da a esta gente de los Corintios son consejos muy perfectos. Ojalá y que nosotros pudiéramos también mantenernos vírgenes, que hubiéramos llevado una vida desde un principio, ¿verdad? Desde antes de que nosotros hubiéramos conocido mujer alguna, que nos hubiéramos decidido tal vez al sacerdocio, mantenernos firmes en el Señor y llevar una vida recta en el Señor, en vez de preferir el matrimonio. Obviamente que aquí San Pablo les está diciendo a los corintios que no es malo que se casen. No es malo, de ninguna manera. Lo único que él está diciendo, que todo el que se casa va a tener conflictos, ya que vamos a buscar agradar a nuestra esposa y nuestras esposas a nosotros. Y en el querer agradar, a veces quedamos mal. O sea, tenemos peleas, tenemos riñas. Esto sucede más seguido, hermanos, cuando no conocemos de Dios. Cuando conocemos de Dios y estamos con la seguridad de que Dios es el que está llevando nuestro matrimonio en paz, así nos mantenemos felices. Pero si no es así, si buscamos siempre del mundo, lo mundano nos va a echar a perder. Dice aquí en el versículo 10, en cuanto a los casados, les doy esta orden, que no es mía sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. Y es que eso no debe de ser entre nosotros los que conocemos de Dios. No debe de haber ni siquiera peleas. Claro que de vez en cuando nos echamos un grito, ¿verdad? Eso es normal. Pero cuando ya conocemos de Dios, inmediatamente hacemos las paces, ya sea con nuestra mujer o viceversa, ellas con nosotros. Y es que es de cristianos hacer las paces, no estar peleados
ni mucho menos dormirnos enojados con nuestra mujer, porque tal vez nos pida cuentas el Señor en esa misma noche y nosotros enojados con ellas. ¿Se imagina qué es lo que va a hacer de nosotros si vivimos peleados? Por eso es mucho mejor, hermanos, hacer siempre las paces con ellas, que estemos en paz. Dice en el versículo 12: a los demás les digo, como cosa mía y no del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, que no la despida. Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie, pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa, y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. De no ser así, también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. En estos versículos, mis hermanos, sucede cuántas personas que nosotros conocemos que van al templo, que están ligados a la palabra de Dios, que no se pierden de ir a misa, que no se pierden de conocer cada vez más de las reglas de Dios, pero sin embargo están casados con una mujer que no cree en Dios, que no es creyente, por decirlo así. Aquí lo dice muy claramente nuestro Señor, que no la despidan, porque esa mujer es santificada mediante su marido, o viceversa, el marido por su mujer. Entonces, si las reglas de nuestro Señor ya las conocemos, que no debemos separarnos simplemente porque no son creyentes, porque nosotros vamos continuamente al templo y nuestra esposa no nos quiere acompañar, mis hermanos, no debemos tampoco forzarlas. Claramente nos lo dice San Pablo, pero también en otros versículos nos dice San Pablo que si la mujer o el hombre que quiera separarse de su mujer o de su marido por el simple hecho de que ellos no creen en la religión y que por esa causa se quieren separar, que lo hagan. Lo dice muy claramente, que se separen por el hecho de no ser creyente, porque Dios quiere que vivamos en paz y no que vivamos con riñas y peleas. Las enseñanzas que nos traen las Sagradas Escrituras son para que vivamos nosotros de una muy buena manera, que vivamos en paz. Nos dice también la palabra de Dios que si una mujer o un hombre, ¿verdad?, que conocen de Dios, pero que quieren casarse, dice que se casen. Es mejor que estén casados y no que se estén quemando por dentro. Porque ¿qué sucede, mis hermanos? Que con el deseo de estar con una mujer o con un hombre, van a fallarle a Dios, van a caer en trampas del demonio. Entonces, San Pablo, la recomendación que da es que mejor se casen, que no estén libres teniendo malos pensamientos sobre mujeres o viceversa, las mujeres sobre hombres. Todo esto, mis hermanos, es para nuestro bien. Muchos que vivimos en el nombre del Señor, que tenemos conocimiento de Dios y que aún así caemos en las trampas del demonio, hablemos con Dios y reconciliémonos con Él para que recibamos el perdón, pero no volver a cometer los mismos pecados, que estamos cayendo en las trampas del demonio y no es bueno que lo hagamos. Dice más adelante: respecto a los que se mantienen vírgenes, no tengo mandato alguno del Señor, pero los consejos que les doy son los de un hombre a quien el Señor, en su bondad, ha hecho digno de crédito. Yo pienso que esa es una decisión buena. En vista de las dificultades presentes, creo que es bueno vivir así. ¿Tienes obligaciones con una mujer? No intentes liberarte. ¿No tienes obligaciones con una mujer? No busques esposa. Si te casas, no cometes pecado, y tampoco comete pecado la joven que se casa. Pero la condición humana les traerá conflictos que yo no quisiera para ustedes. Lo que aquí quiere decir San Pablo, mis hermanos, es que no es pecado casarse, pero tampoco, como les decía al comienzo, que el matrimonio trae conflictos, muchos conflictos. ¿Cuántos cuando nos casamos pensamos que va a ser siempre una vida alegre, siempre una vida feliz? Pero ya cuando tenemos nuestros hijos,
que tenemos los diferentes problemas económicos por la causa de que tenemos ya familia, no es la misma, hermanos, a cuando vivimos solos. Lo que aquí San Pablo quiere decirles, que si se mantienen firmes y no se casan, qué mejor. Y no es que San Pablo lo diga en el modo de que estén solterones y no tener una mujer, simplemente que hay hombres que se han decidido mantenerse de esa manera y hacerse sacerdotes, entregar su vida a Dios nuestro Señor. Y de eso es de lo que nos habla San Pablo, que más bien nos mantengamos firmes en el Señor, y si nos podemos mantener sin casarnos, es mucho mejor. Que nos mantengamos firmes, mis hermanos, amando a nuestro Dios, que sea Dios el que nos mantenga de esa manera. Es lo que San Pablo quiere decir aquí. No que sea malo que se casen, simplemente que el matrimonio trae conflictos más tarde, y estando en la presencia del Señor, siendo para el Señor, ya sea que tú te dispongas a mantenerte virgen, pero espiritualmente hablando continuamente con el Señor, es mucho mejor. Y es que las personas en aquel entonces se mantenían firmes y no cometían pecado alguno, siempre y cuando hablaban con el Señor, se mantenían en oración, y todo eso les ayudaba a mantenerse castos. Es algo, mis hermanos, que ojalá y muchos en la actualidad pudiéramos lograr llevar a cabo. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, que tenga buena tarde o buena noche. Bendiciones.